Gente, hoy estoy en Bogotá, acompañado de Juan Luis, un estudiante ya egresado de la Universidad del Atlántico, fuiste egresado de Derecho, estudiante de Derecho y de Economía. Primero sí. fue Economía. Primero fue Economía. Y bueno, ha sido un líder dentro de nuestra universidad. Y bueno, es bueno tener estas conversaciones con líderes para ver también qué piensan y cuál es su perspectiva de vida y demás. Entonces nada, un placer. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo te sientes aquí? Súper alegre de que me hayas invitado. Yo te sigo en tus videos, estoy muy pendiente, me encanta que estés haciendo eso y es un placer poder estar aquí contigo. No, dale, yo igual también. Aunque como te decía al comienzo, antes de empezar, nunca habíamos tenido la oportunidad de hablar personalmente, aunque te confieso que cuando estaba empezando Economía, en mi primer semestre, tú entraste a hacer a socializar tus ideas para aspirar el consejo de facultad. Al consejo de facultad. Sí. Y me acuerdo que voté por ti en esa ocasión. Bueno. Y de ahí fue como te tuve pendiente. Después fue que empezaste a hacer unas cosas. Cuéntame un poco cuál era esa aspiración política en ese momento, aunque era en el consejo de facultad. ¿Qué te impulsaba a hacer eso? No, yo creo que desde que salí del colegio yo entré a Economía con una inquietud, ¿cierto? O sea, cuando yo estaba decidiendo mi carrera, evidentemente elegí Economía por la vocación justa que tenemos los economistas para pensar la sociedad, pensar el Estado mismo. Y cuando llegué a la universidad, digamos, una universidad que evidentemente es muy crítica, me involucré desde los primeros semestres en el movimiento estudiantil. Okay. Y ahí empecé, digamos, como el activismo, siempre me llamó la atención. Digamos que había un contexto, yo entré a la universidad en un contexto de un país evidentemente bastante convulsionado. Yo entro en la época de la post-MANE, de la Mesa Amplia Nacional Estudiantil, y digamos que desarrollo todo el liderazgo en el marco de todo lo que representó el gobierno de Santos, que tuvo una fuerte movilización social y que desde el movimiento estudiantil, desde que entré, traté como de involucrarme en algunos escenarios y de participar, de organizarme, de buscar de pronto un escenario de descubrirme ideológicamente y demás. Ahí terminamos fundando una organización que inició en el programa de Economía, se llama Construyamos Academia, que aún existe, aún persisten, digamos, los ideales de esa organización y todos los que participábamos de ella. Y vimos la necesidad de organizarnos, porque es que el programa en su inicio tenía una característica como poco crítica. Cuando yo llegué a Economía era un programa que no opinaba mucho, que participaba sí, pero que tenía unas posiciones como muy conservadoras. Y eso me motivó mucho como a desarrollar el liderazgo con otros compañeros para plantear cosas diferentes. Claro, sí, y era necesario ese tipo de debates en plena coyuntura. Con eso quiero, ¿sabes?, empalmar con algo que no sabía si preguntártelo y puedes evadir la respuesta si quieres. Adelante. Yo, como nunca tuve la oportunidad de conocerte en persona, en el entorno donde estaba, las personas habían sido afectadas directa o indirectamente por algunas decisiones políticas que habías tomado en el 2019. 18, cuando decidiste hacer la tutela para... bien, pero eso sí fue 2019. 2019, por eso. Ese fue otro, sí. Hice bastantes cosas. Sí, entonces, ¿cuál era la idea que tenías cuando decidiste hacer esa tutela para suspender las elecciones del 2019? Y tú sabes lo que acarreaba eso. No, y es que eso además suspendió, digamos, el tema electoral durante un tiempo largo. Sí. Pero digamos que eso, la motivación principal había sido una violación de mis derechos políticos, Okay. Porque yo era candidato al Consejo Superior en ese momento y el Comité Electoral de la Universidad del Atlántico, en una reevaluación de los candidatos, decidió excluirme de la participación en las elecciones
porque pasó algo muy particular, y es que esas elecciones del Consejo Superior se suspendieron antes de que iniciara el paro del 2018 y se retomaron cuando regresamos a clase, después que terminamos el último semestre de 2018 y que en 2019 retomamos el siguiente semestre. Normal, y retomaron las elecciones. Cuando hacen la reevaluación, a mí me sacan de la lista de candidatos porque mi suplente en ese tránsito de un semestre a otro había perdido una materia. Pero había un lío, y es que la etapa de evaluación de requisitos mínimos había sido antes de que se suspendieran las elecciones. Por lo tanto, era una etapa surtida y por lo tanto había hechos cumplidos y había derechos adquiridos. Ya yo había adquirido un derecho de ser candidato con una evaluación, y si iban a hacer una reevaluación tenían que deshacer lo que ya estaba hecho. Y en derecho, o sea, todos los otros candidatos. Claro, en derecho yo me di la pelea planteando violación del debido proceso y violación de mi derecho a elegir y ser elegido, y evidentemente pues no solo me dieron la razón en primera instancia, sino también en segunda instancia, y hoy eso es un precedente judicial para cualquiera que quiera tomarlo como referencia. ¿Sabías que eso implicaba un riesgo incluso hasta de tu vida? Porque muchas personas, y no es de conocimiento, es de conocimiento público, que hay grupos políticos dentro de la Universidad del Atlántico que financian campañas en aras de, no sé, la contratación de OPS que se maneja dentro de la universidad. Pues sí, yo realmente no lo hice pensando en todos ellos, sino lo hice pensando en mis derechos políticos. Pero sin duda, obviamente eso hace parte digamos, del contexto en el que uno se desarrolla su liderazgo. Y digamos que ese no fue como el peor escenario de seguridad frente al que yo me he enfrentado. Digamos que cuando uno está metido en política y cuando uno asume unas posiciones claras y cuando uno tiene unas concesiones claras y además una ideología muy marcada y definida, pues se enfrenta también a los contradictores que, a pesar de que algunos han actuado de manera poco democrática, yo siempre me he caracterizado por defender las cosas desde lo justo y desde lo democrático y desde el derecho, porque mi pelea fue jurídica, no fue otra. De tu perspectiva, ¿qué crees que necesita avanzar la Universidad del Atlántico? Yo creo que la universidad necesita reivindicar el tema académico por encima de cualquier otra discusión que se tenga. Mire, yo siempre tuve como referencia de mi quehacer en la universidad los debates que se daban en la Universidad Nacional Chucho Bejarano con Kalmanovitz. Era un debate ideológico en la Facultad de Ciencias Económicas de la Nacho, y aún así existía un respeto mínimo por las posturas que cada uno asumía. Cada vez que uno asumía un escenario de dirección en la facultad, pues se acompañaba, porque más allá de las diferencias estaba por encima la institución. Yo creo que eso es un poco lo que nos ha faltado. Yo creo que ha existido como una suerte de canibalismo que nos ha llevado a desintegrarnos como institución. A que si es X o Y persona, yo echo para adelante el proyecto de universidad, y si es Z o cualquier otra persona, pues yo me quedo quieto y le hago todo lo posible para que la universidad se caiga en una inestabilidad que no le permite que sus procesos se adelanten. Yo creo que es muy importante que logremos llegar a unos acuerdos, unos consensos mínimos en torno al desarrollo académico, científico, en torno a la previsión social, en torno al proyecto de universidad que queremos, hacia dónde va la Universidad del Atlántico. Es que el debate que siempre hemos dado es que hay mucha gente que habla miles de vainas, pero que realmente uno no entiende qué es lo que está planteando, hacia dónde va la Universidad del Atlántico, cuál es el proyecto de universidad. Y yo creo que ahí es donde están las discusiones que estén en torno al proyecto de universidad. Y lo otro es generar una estabilidad mínima para que los procesos se desarrollen. Por ejemplo, frente al proceso de acreditación, yo aún no logro entender cómo había gente que, por el hecho de que un proceso de acreditación lo llevara X o Y persona, se opusiera a que la universidad se acreditara.
Sí. O sea, yo no logro entender eso. Ahora, hay planes de mejoramiento, claro, y en las mesas de planes de mejoramiento uno establece las críticas y tal, pero no con el fin de enterrar a la universidad, Claro. sino con el fin de establecer los lineamientos que uno considera que en ese proyecto de universidad tienen que mejorarse. ¿Crees que son las organizaciones estudiantiles dentro de la universidad o la politización que hay dentro de la universidad lo que ha afectado? Yo no creo que sean las organizaciones estudiantiles. Yo creo que la universidad hay partidos políticos internamente que están desestabilizándola. Claro, o sea, la universidad tiene el tercer presupuesto más importante del departamento del Atlántico, después del distrito y después del municipio de Soledad. Es evidente que representa, digamos, desde el punto de vista presupuestal, un botín para algunos sectores políticos. Eso no es mentira. Presupuestal y también electoral. Y también electoral. Yo creo que ahí es donde está el gran error, y es que en torno a como a la universidad la han tomado en ese sentido, pues la universidad no ha alcanzado un nivel de importancia en la ciudad que le permita no solo pensarla, sino dirigirla. Okay. Y es ahí cuando se ve que como se ha instrumentalizado tanto, como además no hemos asumido esa cultura del canibalismo, pues la universidad, la academia que representa, pues no está teniendo la trascendencia que debería en una ciudad tan importante como Barranquilla. Okay. Y en una región que necesita de la Universidad del Atlántico para dar los debates importantes que tiene que dar. No, me parece importante que se diferencie este tipo de cosas. Yo siempre hago en este podcast de perspectivas, siempre hago una pregunta personal, que es muy importante para mí porque siento que eso hace que identifique a la persona. Y en ese es, ¿cuál es tu concepción o tu filosofía de vida? ¿Concepción de vida o tu filosofía de vida? Cuando te levantas todos los días, ¿qué es lo que, cuando pones los pies en el suelo, dices, yo me levanto por esto que estoy haciendo? Uy, pero esa pregunta es muy importante. Mi motivación todos los días es poder hacer algo para aportar al cambio del país. Okay. Poder aportar, así sea un granito de arena, para hacer algo. Eso es lo que a mí me motiva realmente. Por eso digo que me voy a dedicar a la política toda mi vida. O sea, yo no entiendo esto de la política porque la política no es para ganar plata. Mejor monto un banco, una empresa, si es para ganar plata. Yo creo que me levanto todos los días pensando en qué puedo hacer para hacer mejor este país. Eso a mí me motiva, es lo que he soñado, lo que he pensado, lo que me hace feliz además. Tratar de hacer algo por alguien, tratar de hacer algo por el país, eso, y más por Barranquilla, debo confesarlo, que sí, aquí estando en Bogotá guardo una nostalgia eterna por Barranquilla, cada vez que veo una noticia, cada vez que veo algo que está mal, porque evidentemente soy de allá, y allá es donde me siento, allá es donde me reconozco, entonces eso es lo que a mí me motiva todos los días. Con eso dicho, ¿crees que dentro de esa concepción, crees que en algún momento, si llegase la oportunidad, aspirarías a ocupar un cargo público en la ciudad de Barranquilla? Yo te voy a decir algo, mi principal sueño es ser profesor. Okay. Pero yo quiero hacer política, evidentemente. Yo creo que la política misma va a ir determinando en qué escenarios habrá que tomar responsabilidad. Y la organización a la que yo hago parte y los consensos a los que lleguemos también va a determinar mucho en qué momento habrá que asumir alguna responsabilidad. Pero sin duda, y lo tengo muy claro, es que la política es para participar y para hacerla. Claro. Ya, porque una muy buena amiga me ha enseñado que si la política no se hace, se padece. Sí. Entonces hay que hacerla. Razón. Ahora que mencionas de profesor, ¿por qué ese espíritu de la enseñanza? Bueno, porque me encanta la academia. Okay. Hablamos de mi vida política en la universidad, pero no de mi vida académica. Bueno, podemos hablar Por de ejemplo, a mí me encanta la academia. En la universidad creo que ahí sí desarrollé
todo ese espíritu. Fui ponente en todos los eventos que pude. Okay. De hecho, fui ponente también en un evento internacional, el Congreso Internacional de Democracia en representación de la Universidad Atlántico. Y creo que es desde el escenario de la universidad, del desarrollo del pensamiento, de la discusión, que podremos también aportar un grano de arena importante a cambiar la sociedad, porque la sociedad no solo hay que actuar para cambiarla, sino también hay que pensarla. Es como esos dos escenarios, pero a mí me apasiona la academia, me apasiona, y es mi sueño ser profesor algún día. Te iba a preguntar, ahora que estabas hablando de esa transformación política y que querías dejar un legado, la pregunta concisa era, ¿tienes la concepción utópica o distópica o sea, crees en una utopía global, por ejemplo, sueño en que en algún momento la guerra dejará de existir, o sea, crees en una ciudad, una construcción o una comunidad mucho mejor, o crees que somos, como decía Adam Smith, cada uno persigue sus deseos personales? Yo creo en la democracia. Uh-huh. Y como dice Raúl Alfonsín, las democracias son hermanas de las utopías. Uh-huh. Y como creo en la democracia, también creo en la utopía. Entonces yo creo que yo no creo mucho en el individualismo metodológico. Uh-huh. No creo, no hace parte de mi concepción ni del desarrollo teórico que asumí en mi formación como economista. Entonces yo creo mucho en las sociedades, en el trabajo colectivo que podemos hacer, en el rol que podemos asumir en las sociedades, un rol consciente de que podemos asumir algo para que, digamos, la felicidad de todos y no de uno solo se pueda materializar. Entonces, eso, si tú me preguntas, digamos, yo creo en una concepción democrática de desarrollar esto, de que además la ciudadanía sea la protagonista en la movilización del Estado mismo para que alcancemos, digamos, escenarios de bienestar. Me parece importante cuando mencionas este tema de democracia. Hay una concepción digamos, romántica de la democracia, de la participación, y más en un tipo en este tipo de Claro, en este país. Claro. ¿Cuáles crees que son estas deficiencias que tenemos como democracia? Y sabes que Colombia es uno de los países latinoamericanos con la democracia más estable. Más estable, entre comillas. Sí, no, pero la democracia es más que participar. Exacto, y más que dictaduras y más que... No, o sea, la democracia, digamos, en su concepción compleja, es un estilo de vida. Sí. Sí, en la democracia el ciudadano está en el centro del debate y en el centro del Estado, ¿cierto? Y yo creo que si nosotros evaluamos los últimos escenarios de movilización que han habido en el país, sin duda son escenarios que representan pues la transformación democrática que está teniendo Colombia. O sea, Colombia democráticamente está avanzando posterior a la firma del acuerdo de paz. Pero la democracia... Es que hay una cosa que a mí me encanta de Raúl Alfonsín, y es que él decía algo muy interesante, y es que con la democracia se despierta, con la democracia se come, con la democracia se educa, con la democracia se cura. Y eso es la democracia. La democracia es absolutamente todo el escenario de bienestar que se quiera desarrollar para la gente. La democracia es la salud, la democracia es tener acceso a la educación, la democracia es vivir bien, la democracia es poder tener tiempo para descansar, la democracia es poder tener un trabajo digno, la democracia es poder tener una pensión. Sí. Entonces, si es en esos términos que vemos la democracia, en esos términos de Alfonsín, pues la democracia de Colombia está en pañales. Sí, no, le falta mucho. Está en pañales. Decía un filósofo político alemán, Benjamin Ehrhardt, que el primer derecho en una sociedad democrática es el derecho a la educación. O sea, primero debe existir educación para poder cimentar una democracia rígida, que tenga unas bases sólidas donde la comunidad tenga mayor participación. Yo creo que él lo decía principalmente por un principio, más por algo que decía Jean-Paul Sartre, que lo dije con Aguirre hace poco, con esa concepción de lo que la concepción de tomar decisiones
Jean-Paul Sartre en su escrito de El existencialismo es otro humanismo, donde condena al hombre a ser libre. Y decía que la condena a ser libre estaba dada por la toma de decisiones. Y es que uno para tomar decisiones debe tener una idea preconcebida por lo que uno va a decidir. Entonces, si las personas no tienen acceso a la educación, Claro. entendiendo aquí ilustración, como la expone Kant, entonces eso lo empalmaba yo cuando la estuve leyendo un poco. Yo he seguido mucho a Carlos Gaviria. Claro. Uy, Entonces, me encanta. Carlos Gaviria tiene un escrito muy bonito que se llama Democracia para la paz o educar para la paz, y eso tenía una implicación. Estábamos viviendo en el proceso de paz antes de que él falleciera, y trataba de dar una educación una educación importante para la paz, lo que es importante que la ciudadanía entendiera de que las personas dejaran las armas y que la gente lograra tener acceso a esas cosas que son importantes para poder acceder a unos buenos gobernantes, y era el acceso a la educación. Y eso es propiamente, creo que lo que has entendido, que Claro. una educación superior bien cimentada, con buenos recursos, donde se desarrolle la academia, donde esa academia que se desarrolla dentro de la universidad tenga una perspectiva social, que se llegue a la sociedad, y que esa misma perspectiva llegue a la sociedad, eso pueda transformar a la misma sociedad y se empodere, que Claro. tome buenas decisiones, y que tome buenas decisiones Sin para duda. que tome esos líderes que necesita. Claro. Y Sin eso duda. yo creo que es lo que ha entendido esta sociedad bogotana. La sociedad bogotana entendió de que despolitizando las universidades y generando esa capacidad de discernir y de razonar para elegir buenos gobernantes, creo. Y, Aunque no tanto despolitizando, porque no se trata de eso, es al contrario. ajá, Hay que politizar. Y yo creo que en gran medida en la victoria de lo que está pasando en la Universidad de Atlántico es que se ha despolitizado, pero no despolitizado, digamos, cuando hablo de la política no hablo de ese escenario utilicé mal el término. de transacción como, Sí. como se entiende mucho en la región Caribe, Sí, sí. sino de ese escenario de reflexión, de discusión democrática, Como que además está mediada por el respeto, la tolerancia frente al otro, pero el debate, ¿cierto? Y de eso ha carecido la región Caribe en los últimos años, y que Bogotá sí lo ha asumido muy bien. Sí, sí. Entonces, No, yo creo que es eso. sí, ha tenido una... Bueno, Bogotá ha asumido ese rol Claro. de liderazgo a nivel nacional, porque también ha tenido unos espacios de discusión apropiados. Tener líderes como... Y porque ha desarrollado algo muy importante, que es la cultura. Una cultura ciudadana puede hacer veduría Claro. a los mismos gobernantes, y que va a las calles y protesta y se hace sentir, que es lo que le ha faltado a algunas regiones, Claro. que no se empodera y sale a las calles a tratar de velar por los derechos que se Sí, le... porque esto es algo de todos los días. Sí. O sea, a mí me ha sorprendido una vaina, una amiga de acá de Bogotá, un hueco en cualquier calle de Bogotá, un derecho de petición diciendo, oiga, hay un hueco aquí y tal, y dónde están los recursos para destapar este hueco y tal. Okay. Oye, o sea, es un escenario, ¿por qué? Si el hueco no está al frente de su casa, pues está en su ciudad. Le Claro, preocupa, claro, y dónde está, digamos, esa cultura, digamos, de ese sentido de pertenencia por la ciudad misma pues en otras ciudades del país, en la región Caribe. Entonces, son cosas que uno pues tiene que reflexionar, pero digamos, la cultura más allá de la cultura ciudadana, la cultura en todo sentido, Claro. en el arte, en todo. Claro, tienes razón. No, y eso es lo que nos ha faltado a nosotros en Barranquilla. No tenemos espacios donde se... No hay un teatro, no hay, no sé, los líderes... una expresión de sensibilidad que a ti te permita, ¿no? Más allá del carnaval y de Junior. y de Junior. No hay más. Y esa es la discusión que debe haber. Tenemos el elefante blanco cerca a la vía 40 creo que es el Museo Moderno. El Museo Moderno, el Museo de Arte Moderno. El Museo de Arte Moderno, que ahí no sé cuántas... Ahí es una piscina de aguas negras que nadie hace nada.
Incluso si se quiere hacer veeduría, las Y cosas no van a... estaba no el va- Amira de la Rosa y Bellas Artes Nada que Levanta y el Museo del Caribe cerrado y todo eso en una ciudad que la cultura parece olvidada, que es silenciosa, y que las vigencias futuras que se comprometen son para más vías y más cemento y tal, cosa que es importante y que no desconozco que la infraestructura sea Sí, claro. importante, pero sin la cultura, sin el arte, sin la educación, sin las condiciones materiales mínimas para desarrollar el pensamiento, para desarrollar la libertad Claro. libertad no se desarrolla en una calle, se Claro. desarrolla aquí. Claro. Y eso es lo que está olvidado. Para generar dignidad dentro de los individuos. Claro. Generar dignidad, que es lo más Y que es importante. lo más importante, que no solo está en la construcción de parques y demás. No solamente la diversión y el ocio es lo que también hay que dejar que los estudiantes y que la comunidad en general tenga esa capacidad. Claro. Mira, para terminar quisiera preguntarte un poco sobre por qué llegaste a economía. Ya nos falta, pero quiero que ahondemos un poco sobre esto, cómo llegas a economía y por qué derecho después. Bueno, yo cuando me iba a graduar, mi decisión fue estudiar Derecho. Y mi segunda opción la estaba pensando en filosofía. Y fue mi padre el que me mostró lo que era la economía. Mi papá es profesor de la Universidad del Atlántico. Okay. ¿Ya? Entonces, él me presentó como, mira, yo sé por qué tú quieres estudiar Derecho y por qué quieres estudiar filosofía, te gusta el liderazgo, quieres pensar el Estado, tal. Pero hay otra opción, hay una opción que se llama economía, tal, me presentó lo que era la macroeconomía, lo que era la microeconomía. Entonces yo creo que esa guía me sirvió mucho, además a mí me iba en el colegio súper bien en las matemáticas, entonces no me preocupaba. Entonces yo siempre tuve muy claro que era primero Derecho y luego Economía. Okay. Pero yo sabía que la competencia en la Universidad del Atlántico es bárbara, Sí. ¿cierto? Cuando había examen de admisión, ya tampoco ni examen de admisión hay. Pero entonces yo diseñé como un plan de que si no quedaba en una, quedaba en otra, y que había estudiado lo que era la doble titulación, había visto el estatuto y revisado que habían varias opciones para entrar a la doble titulación, que si te sacabas un puntaje tal, bueno, en fin, hice todo un plan y fue madremente elaborado y pues se dio la cosa en economía. Ajá. Y cuando se da la cosa en economía, me alcanzaba el puntaje para entrar en el semestre siguiente a Derecho, pero en la nocturna, yo me había presentado en la diurna. Okay. Entonces yo estudié literalmente las dos carreras al mismo tiempo. Yo hice el primer semestre de economía y en el segundo empecé a estudiar Derecho enseguida. El tiempo. Ya, una en el día y otra en la noche. Y ya me gradué ahorita y ya tengo las dos carreras. Oh. Y ahora estás estudiando, creo que una especialización. Yo ya me gradué también de una especialización. Lo que sucede es que cuando tú tienes 25 créditos todos los hijos años y te gradúas de una carrera, te queda mucho tiempo libre. Entonces me metí a una especialización en la Universidad Libre en contratación estatal. Ajá. Me gradué primero de la especialización que de Derecho. Me Ajá. gradué en la especialización en junio y en Derecho me gradué el 20 de agosto y ahora estoy haciendo aquí en Bogotá una maestría en Ciencias Económicas en la Universidad Nacional. Y pues los trabajos de grado, la tesis, todo eso que tendré alrededor de estos 2 años para materializar. Me alegra. Y eso es, lo aplaudo mucho porque necesitamos más economistas que estén interesados en seguir. La línea. Claro. ¿No? Y que de cierta forma hace que otras personas que te han seguido muy de cerca se inspiren a hacer ese tipo de cosas. Yo dentro de la misma carrera fui encontrando unos personajes que visionaba toda esa disciplina que tenían para estar dentro de la academia. Y yo dije, no, hay que ir dando paso a paso y como ir visionándose, tener un propósito que te haga hacer estas cosas. Y en principio fue lo que me hizo estar aquí. Hoy estamos aquí por un sueño o por una idea de tratar de hacer academia. Yo también me gusta mucho la educación. Mi padre es educador, mi abuelo fue educador. Y al comienzo todo esto empezó, como lo he venido contando, y era la idea de ayudar a las personas en pandemia. Claro. Yo antes era tutor de economía y matemática y ya no sabía cómo darle clase a la gente, entonces empecé a hacer videos en YouTube. Y después como que me di cuenta de que
que podía hablar en cámara. Hice una reseña sobre un libro de una periodista italiana, Oriana Fallaci, y empecé a hablar en la cámara y me di, bueno, vamos a intentarlo. Claro. Y esto es algo de No, constancia. y te aseguro que va a ir creciendo y yo estoy muy feliz de participar de esto. Además porque te veía, ya, yo estoy muy pendiente y yo decía, no, algún día me tienen que invitar para yo participar. Y no, estoy muy feliz que me hayas invitado. Gracias por aceptar la invitación, ha sido una conversación agradable. Toda esta idea de perspectivas es eso, conocer cada uno y acercarnos más. Claro, Antes no nos conocíamos, eso. Y ahora ya nos conocemos. Ya estamos a las órdenes. Entonces, Juan, un gusto estar aquí. Gracias por decirme que sí y por comentarles a las personas toda la visión que tienes, tanto de tu filosofía de vida y tu perspectiva que vas a tener. Un saludo a toda la gente que vea este video y a ti, mi hermano. Mil gracias. A ti, dale.